Eh, Feliz día. Ante todo, pues quiero agradecer al comité organizador para la invitación de este congreso internacional, una oportunidad de compartir experiencias, de compartir conocimientos. En este caso vamos a tocar el tema, el desempeño oncológico o la oncología en tiempos de pandemia. Cómo el estado o la actividad de la pandemia ha afectado el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento del paciente oncológico. Como todos sabemos, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Es decir, casi una de cada 6 de las que se registran. Los tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, pulmón, colon, recto y próstata. Además del cáncer como causa de muerte están las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, y que generan pues un importante número de muertes a nivel mundial anualmente. La enfermedad del coronavirus, ya por todos conocido, COVID-19, es una afectación infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. El 30 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del COVID-19 era una emergencia de salud pública. Desde ese momento se prendieron las alarmas y la afectación en la atención de las demás enfermedades y las demás patologías pues disminuyó, dada la emergencia y dada la prioridad que representaba una enfermedad aguda potencialmente mortal. Hasta el 27 de marzo de este año, se estima la afectación de 481 millones de personas con 6 millones o 6.12 millones de muertes. Esta pandemia, esta situación de pandemia, condiciona o condicionó o sigue condicionando una disminución de los estudios diagnósticos en patologías en general y oncológicas en particular, una disminución de detección, consecuencia de lo anterior, de casos nuevos. Hay menos control de pacientes con diagnóstico de cáncer o menos cantidad de pacientes en control con ese diagnóstico. Y como consecuencia también se evidencia que las personas le tienen más miedo al virus que al cáncer. Me refiero a los pacientes con sintomatología, con posible diagnóstico de neoplasia maligna, evitan pues acudir a los centros diagnósticos para dilucidar pues la patología. Uno de los problemas que encontramos, sobre todo en las áreas de tratamiento o de diagnóstico oncológico, es que en esas áreas es imposible desinfectar a fondo estas salas o estas áreas y mantener la distancia social sin disminuir el número de pacientes atendidos por día. Además debemos sumar que esa atención expone tanto el personal médico como paramédico al contagio pues, del virus. Para hacer venir, y para ilustrar esto, para hacer venir a un paciente al hospital, el riesgo de cáncer tiene que ser mucho mayor que el riesgo de contraer el coronavirus. Sobre todo porque la mayoría de los centros hospitalarios no especializados fue orientado a la atención de la pandemia. Los servicios de prevención y tratamiento de enfermedades no contagiosas se interrumpieron durante esta fase
de inicio de la pandemia. Las enfermedades no contagiosas, es bueno recordarlo, causan anualmente 40 millones de muertes en el mundo. O sea, varias veces las muertes que ha ocasionado el virus, el coronavirus en los 2 años pues, de desempeño. Casi la mitad de los países presentan afectación de los tratamientos oncológicos y esto es, lo podemos observar en una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud de 155 países publicada en el 2021. Por otra parte, y como muestra de la situación, tenemos que las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC y la American Cancer Society, recomendaron específicamente que todos los habitantes postergaran los exámenes rutinarios de detección del cáncer para protegerse y proteger a sus proveedores contra el virus. O sea, en otras palabras, no solo era el miedo real de los pacientes a acudir a hacerse exámenes diagnósticos, sino que las mismas autoridades recomendaron pues la disminución de esos controles y esa asistencia a, a los centros de tratamiento del cáncer. El screening oncológico y el COVID-19. Los procedimientos de screening es la determinación de lesiones malignas en pacientes asintomáticos. ¿Okay? O lesiones malignas o premalignas en pacientes asintomáticos con el fin de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Con respecto al screening oncológico, se evidenció una disminución en los programas de atención en pacientes asintomáticos por priorización de recursos derivados pues, de la atención de la pandemia y, como dije anteriormente, por temor en la población. Como concuerda pues este estudio publicado en el 2021. El rendimiento de la detección de pacientes asintomáticas con cáncer varía según la carga comunitaria de la infección por COVID-19. Dado que el cribado universal puede causar retraso en la atención de los pacientes, debe adaptarse en función de los riesgos individuales de los pacientes y la carga de infección en la región. O sea, de esta forma se buscaba o se buscó o se propone, ¿verdad?, priorizar según el riesgo, no tanto de desarrollar el cáncer, sino de infectarse con el coronavirus. En nuestro país, la afectación de la atención del paciente con cáncer fue muy importante y agravó una situación que ya de por sí era crítica. La mayoría, antes de la pandemia incluso, la mayoría de los centros públicos de radioterapia, por ejemplo, estaban paralizados y había una disminución de los pabellones para dar respuesta a la demanda quirúrgica en oncología. Eso fue luego cuando se instala la pandemia y se priorizan los recursos o se desvían los recursos para la atención de la misma, pues eso fue agravado. Además tenemos que aunar la deficiencia de infraestructura y personal, muchos de los cuales migraron a otras latitudes, incluso pues en pandemia. Entonces, el temor del paciente oncológico de exponerse a la infección condicionó un estado de encierro, limitando su asistencia en los centros de tratamiento. Cuestión que se repitió pues, en todos los países y especialmente en el nuestro. El caso característico de los hospitales Centinela, que eran los hospitales que se colocaron para la atención prioritaria de los pacientes con COVID, de moderados a severos. Resulta que
en los estados del interior, donde no hay hospitales generales, algunos de ellos fueron designados hospitales centinelas, pero esos mismos hospitales eran los que manejaban el tratamiento del paciente oncológico. Y como ya hemos hablado, pues el temor del mismo paciente a enfrentarse a la posibilidad de contagiarse en áreas con pacientes que también acuden con patología de COVID, ¿verdad? Limitó pues la asistencia a dicho centro. A pesar de que desde un principio se estableció mayor riesgo de mortalidad por COVID en pacientes oncológicos, encontramos que existen trabajos, ¿verdad? O estudios como este desarrollado en, en Nueva York, donde no se encontraron, ¿verdad? Disminución de la atención del paciente en tiempos de pandemia. Muchos hospitales y centros quirúrgicos limitaron las intervenciones para preservar los recursos, pero los procedimientos oncológicos continuaron en estos centros, en centros oncológicos académicos de gran volumen. Es decir, en nuestro país existen básicamente 3 centros oncológicos grandes: el Hospital Oncológico Luis Racetti, o el Instituto Oncológico Luis Racetti, el Oncológico Padre Machado y el Oncológico de Valencia, Pérez Carreño. En esos centros, la limitación del tratamiento derivó pues por deficiencias propias de insumos o de infraestructura o de personal, pero no porque estos centros atendieran pacientes con COVID. Otra afectación que tuvieron estos centros de, de tratamiento de gran volumen académico era la inevitable afectación de su personal por la infección del virus, y lo que limitó también de alguna forma la atención del paciente oncológico. Esto es más o menos lo que habíamos dicho. Este es un trabajo de 2021, donde la disminución, no hubo una disminución tan importante en la atención quirúrgica del paciente con, con patología oncológica, y que fue posible pues la atención de dichos pacientes. ¿Qué recomendaciones podemos sacar de esta vivencia, de esta experiencia de pandemia y su afectación en el manejo de la patología oncológica? Debemos tener una moderación en las intervenciones del tracto digestivo superior que no fueran estrictamente necesarias. Utilización de equipos de protección. En pacientes, los pacientes deben tener prueba negativa. No se recomiendan los procedimientos mínimamente invasivos mientras dure la pandemia, y considerar alternativas como la quimiorradiación, es decir, tratamientos con quimioterapia y radioterapia que son menos invasivos. Esto se desprende, estas recomendaciones se desprenden del trabajo anterior. Otra situación que es importante considerar es la alternativa de la telemedicina en la oncología, lo cual es en suma controversial. La falta de plataformas informáticas estandarizadas generó o genera serios desafíos, haciendo muchas veces inviable una reducción concreta de los accesos hospitalarios de los pacientes. La adopción generalizada de la telemedicina por parte de los oncólogos radioterapeutas
se produjo durante el COVID-19 con altos índices de satisfacción e interés en su uso continuado. La telemedicina se adoptó para minimizar los riesgos de exposición de los pacientes y el personal durante la pandemia. La telemedicina es una plataforma útil para la atención del cáncer en todos los aspectos de la vulnerabilidad social durante la pandemia y más allá. Para garantizar el acceso continuo se necesitan más esfuerzos de investigación y divulgación. Este trabajo de 2021, donde evaluaba pues el desempeño de las subespecialidades de oncología, ¿verdad? En la pandemia, determinó que ellas experimentaron disminuciones significativas en la visita de nuevos pacientes durante el COVID. Los efectos de la pandemia del COVID son muy variados dentro de las subespecialidades de oncología quirúrgica. La adición de la telesalud es una vía viable para la atención de pacientes con cáncer y debe considerarse en la práctica oncológica quirúrgica. Hay trabajos donde utilizan telemedicina, ¿verdad? Y los que han tenido mayor aceptación, sobre todo en patología dermatológica oncológica, donde pues precisamente se puede evaluar las imágenes de las lesiones y hacer programación de tratamientos o de técnicas de toma de biopsia o diagnóstico. En esta revisión de noviembre del 2021, demuestra pues la disminución efectiva de los trabajos de investigación clínica y que fueron afectados por el tiempo de la pandemia, a pesar de que no fue completa y se pudieron desarrollar los trabajos en cuestión. Podemos concluir que esta pandemia tiene un impacto definitivo en el diagnóstico precoz y el tratamiento de la patología oncológica. Este impacto va a ser mayor mientras sean menores los recursos para la atención adecuada de dicha patología. Se debe recordar que las enfermedades neoplásicas tienen una alta mortalidad, la cual aumenta cuando se descuidan sus diagnósticos y su tratamiento adecuado. Es importante adecuar los sistemas sanitarios para la atención tanto en la pandemia como las patologías crónicas con alta mortalidad. El manejo del personal del área de oncología debe seguir las medidas de protección personal y grupal. Las instituciones deben velar por su cumplimiento estricto. La telemedicina pareciera ser una alternativa parcial en algunas áreas en el control y tratamiento oncológico. Su papel en la etapa post-pandemia está por definirse. Muchas gracias.